Si hay algo que me enorgullece, entre otras cosas, de nuestra hermosa ciudad, son los espacios verdes que tiene. La verdad que Buenos Aires está lleno de espacios verdes, una plaza más linda que la otra, la verdad, muy amplias. Y bueno, y hoy arrancamos con un plato fuerte, arrancamos con, a nuestro gusto, la plaza más linda, el Parque 3 de Febrero, más conocido como el Rosedal de Palermo, los bosques de Palermo. En la antigüedad perteneció al gobernador argentino Juan Manuel de Rosas hasta el 3 de febrero de 1852, cuando fue derrotado en la batalla de Caseros. Y este predio pasó a manos del Estado, quien pondría el primer colegio militar de la ciudad. Luego el colegio militar, a fines del siglo XIX, Sarmiento oficializa la zona como el Parque 3 de Febrero, justamente en honor a la batalla. Exactamente. Lugar que en sus inicios fue diseñado por Jules Dolman y luego sufriría una gran ampliación por el diseñador y paisajista Carlos Thais, quien daría origen al Rosedal. Hoy en día es un lugar donde la gente viene a hacer deporte, a apreciar su espacio verde, su frescura, y tiene toda una zona también gastronómica muy apreciable y de mucho disfrute. Exactamente, sí, acá como pueden ver a nuestras espaldas hay un circuito donde la gente viene a andar en rollers, en bicicleta, a correr, y bueno, se pueden ver las rejas ahí atrás, que eso sería el Rosedal, que bueno, a diferencia del Parque 3 de Febrero no está abierto a las 24 horas, les vamos a dejar acá los días y horario de apertura, y bueno, tiene varios puntos de interés el Rosedal. Vamos a dar una vueltita para ver con qué nos encontramos. Existen múltiples accesos al Rosedal. El más lindo de todos es, sin dudas, el Puente Griego. El Rosedal es patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires. Cumplió su año centenario en el 2014. Tiene más de 90 especies y se estima que tiene más de 15.000 ejemplares. Empiezan a florar en septiembre. Sí, teniendo su máximo esplendor en octubre. Así es. Y en el mes de julio, para todos los vecinos, tiene su momento de poda, con lo cual se puede acercar la comunidad y llevarse unos esquejes de una rosa del Rosedal. No es todo rosas, sino que también hay algunos jardines que cada uno tiene sus características distintas, y bueno, vamos a explorar cada uno. Acá dentro del Rosedal también se encuentra el Jardín de los Poetas. Zona donde hacen reconocimiento a distintos artistas, como por ejemplo Jorge Luis Borges, Alfonsina Storni, también está William Shakespeare, Dante Alighieri. Justo al lado del Jardín de los Poetas se encuentra el anfiteatro, que la verdad tiene una pinta tremenda para hacer una obra ahí.
Yo no sé si estará en funcionamiento hoy en día. Por lo que estuvimos viendo, sí tienen shows nocturnos en las lunas llenas, libre y gratuito. Y también junto a estos dos espacios se encuentra el patio andaluz. La verdad es muy bonito y es bien característico de la región de Andalucía. Al lado del lago también se pueden alquilar unas bote bici o unos botes con remo, así como también se pueden alquilar algunas bicicletas familiares que se puede ir de A4, de A6. Y acá también enfrente al parque se encuentra una zona que en el último tiempo creció gastronómicamente un montón. Así que si andan dando vueltas por acá, vengan a comer algo acá que la van a pasar bomba seguro. Al final yo me pedí un sándwich de bondiolita braseada con unas batatas que... porque las batatas dejaron un poco que desear, pero la bondiolita estaba espectacular. Martu se comió un bigel de salmón que tenía una pinta tremenda. Rico. Y bueno, y gastamos 3.000 pesos entre los dos. Y acá les va un tip de cómo moverse por la ciudad. Son las Ecobici, se bajan la aplicación y van a tener bicis gratis en la semana y con tarifa mínima en los fines de semana. Hay tanto precios para residentes como para extranjeros. Así es, se pueden utilizar por una hora, hay distintos puestos y bueno, uno retira en un puesto, puede dejarlo en el otro y así sucesivamente, creo que hasta 4 veces diarias. Exactamente. Ya llegamos, es el segundo espacio verde, el Jardín Botánico de Carlos Thays. Queda muy cerca del primer espacio verde, los tres que les vamos a mostrar quedan todos muy cerca, así que se puede ir caminando. Sí, tal cual, se puede hacer con las ecobicis o se puede hacer tranquilamente caminando. Los 3 lugares quedan en el barrio de Palermo, así que bueno, vamos a darle una vueltita al Jardín Botánico. Valga la redundancia, tiene varios jardines. Acá acabamos de llegar al jardín francés. Tiene una escultura de Hermes y de Afrodita. Y cerca del jardín francés se encuentra también el mariposario, que bueno, que en realidad las mariposas están libres, no hay ninguna jaula, está todo muy suelto, difíciles de engancharlas. Sí, yo le decía, se escapaba una que me cierra en el corral, pero... Me cierra en el corralito, ¿viste? Así se me escapan todas. Claro, es una zona abierta que bueno... Sí. Entonces, visualmente las ves, te pasan todo el tiempo por enfrente, pero son muy difíciles de captar. Sí, imposible. El jardín posee más de 1.500 especies nacionales e internacionales. Está buenísimo porque ves todos los cartelitos, está catalogado de dónde viene, qué tipo de planta es familiar, digamos. Es toda la información.
del lugar hay 5 invernaderos. Además, el jardín botánico se encuentra en una escuela municipal de jardinería y también tiene una biblioteca botánica. Bueno, y acá como Dr. Jekyll y Mr. Hyde encontramos el otro lado de Rodrigo. Así que fíjense, ¿cuál de todos estos personajes creen que es él? ¿A quién nos referimos? Tengo mi escultura acá, en el jardín botánico. Igual para mí este puede ser cualquiera. Es como que todos nos podemos sentir identificados. Pero yo sobre todas las cosas. A todos en alguna noche de descontrol nos ha pasado. Marco, que no se hagan inocente. Varias. Hay un jardín romano, así que vamos a dar una vueltita que tiene un par de esculturas bastante interesantes. Bueno, ya nos encontramos en el jardín romano y bueno, y acá hay varias esculturas y entre las más destacadas, la que no puede faltar es sin dudas la loba Luperca, quien apadrinó, vamos a decir, amadrinó, ¿no?, a Rómulo y a Remo, así que es un infaltable si se viene al jardín botánico. Terminamos la visita al jardín botánico. En nuestra consideración es una visita obligatoria si se viene a Buenos Aires. Además es gratuito, no hay excusas para no venir. Y bueno, y además también para abstraerse un poquito del bullicio de la ciudad. Es un lugar muy tranquilo con muchísima sombra, ideal para venir a tomar unos mates, leerse un buen libro. Solo o en familia, está todo muy lindo y tienen actividades para nenes también. Exactamente, así que bueno, continuamos con el recorrido, vamos al tercer y último espacio verde de Buenos Aires, que es una visita sin duda obligatoria. De camino al tercer espacio verde y frutillita del postre, nos encontramos con el monumento de los españoles, imposible que pase desapercibido. Fue un regalo, una donación de la comunidad de españoles viviendo acá en Argentina para el centenario de la Revolución de Mayo. En la cima del monumento está la Estatua de la República y debajo se encuentran 4 regiones que delimitan la Argentina: La Pampa, el Chaco, los Andes y el Río de la Plata. Bienvenidos al tercer y último espacio verde del recorrido, bienvenidos al jardín japonés. La verdad que el jardín japonés está realmente increíble, se ve espectacular, muy bien logrado. Este jardín fue inaugurado en 1967 por la visita del emperador japonés y es el jardín japonés más grande del mundo fuera del país nipón, así que una locura, un privilegio tenerlo acá en Buenos Aires. Cuenta con restaurantes, viveros y un centro cultural para propagar un poquito la tradición, la cultura japonesa a los descendientes japoneses que habitan acá en la ciudad. O a quien quiera aprender de ella. La puerta Otori es la entrada al templo sintoísta, una de las religiones de Japón. Rodeada de fauna y flora
autóctona del país. Se dice que la mejor época para venir a visitarlo es de julio a agosto, porque es el momento en que florecen los cerezos con las sakuras rosas deslumbrando todo el lugar. Así que aprovechen el momento, esa sería la ocasión para visitarlo. Exacto, así como los jacarandá tiñen a la ciudad de Buenos Aires de celeste, el jardín japonés se pone todo rosa durante la época que dijo Martu. Acá dentro del jardín hay un vivero también en el cual uno puede llevarse plantas autóctonas, como por ejemplo un bonsái, que son típicas de Japón. Así que bueno, bastante interesante y para esparcir la cultura, muy bueno. Hermoso para venir con tiempo porque hay un montón para ver. A tan solo una cuadrita y media del jardín japonés, vinimos a cerrar el día, vinimos a despedirnos con el planetario Galileo Galilei. Recibe el nombre por el matemático y astrónomo Galileo Galilei. Y bueno, el planetario fue inaugurado un año después del jardín japonés. Fue abierto con el fin de promover la divulgación científica con acceso a todas las personas. En la entrada del planetario tenemos 3 meteoritos que fueron encontrados dentro de Argentina. Y dentro hay un pedazo de roca lunar regalado por Nixon. Así que tenemos un pedacito de luna en nuestro país. Exactamente. Nosotros vinimos de chiquitos, está bueno porque ingresas a una sala donde te muestran todo lo que es el espacio. Es todo un show de estrellas para aprenderte todas la osa mayor, menor, todo. Exacto, sí, que tuvo actualizaciones en el 2011 y 2017. Así que si quieren saber más del planetario, les dejamos acá abajo la página oficial del planetario para que vean días, horarios y todas las actividades. Así que bueno, acá termina el video de hoy, esperemos que les haya gustado. Si les gustó el video, no se olviden de regalarnos un like. Los invitamos a que se suscriban al canal y bueno, hasta la próxima aventura.